La formación de nuevos partidos abre la puerta a la expansión de la pluralidad política formal y permite que los ciudadanos que no están satisfechos con las opciones existentes en el sistema de partidos puedan edificar una propia. Constituir un partido así es un derecho, pero también genera obligaciones y deben cumplirse requisitos claramente definidos en la ley. El día de hoy estamos entrando de lleno a la valoración de los elementos cuantitativos y cualitativos que tiene que analizar esta autoridad para otorgar o no el registro a las distintas organizaciones que solicitaron su registro como partido político. Conforme a la Ley General de Partidos, dichas organizaciones se encuentran obligadas a presentar informes mensuales de sus ingresos y gastos desde el momento en que notifican su intención de constituirse como partido político y hasta aquel en que se resuelva la procedencia o improcedencia de la solicitud. Así que el INE, como autoridad fiscalizadora, debe verificar la legalidad de cada peso que las organizaciones reciben y gastan. En los dictámenes que hoy se nos presentan se da cuenta de la revisión de los recursos que las organizaciones políticas utilizaron durante el periodo clave que abarca la realización de asambleas y la reunión de afiliaciones. A partir de los informes mensuales, la Unidad Técnica de Fiscalización examinó la documentación presentada a fin de determinar si ésta se apegaba a los requerimientos de comprobación que impone la normatividad, analizó que los recursos aportados a las organizaciones tuvieran un origen lícito y no provinieran de entes prohibidos. Verificó también que la aplicación y destino de los recursos atendieran precisamente a los fines de la constitución de un partido político y constató que los conceptos de gasto asentados en las actas de las asambleas celebradas se encontraran debidamente reflejados en la contabilidad de las organizaciones. La revisión, huelga decirlo, no se limitó a analizar solo lo exhibido o el dicho de los sujetos obligados, y en ejercicio de sus atribuciones, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a proveedores, aportantes, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Secretaría de Economía, al SAT, a la UIF, a fin de corroborar la veracidad de lo reportado, así como de verificar la congruencia fiscal, financiera y mercantil de las aportaciones. Cuando se detectaron inconsistencias, estas fueron notificadas a las organizaciones, dando así derecho de audiencia para que pudieran hacer las aclaraciones pertinentes y ejercer una adecuada defensa. Los dictámenes dan cuenta que las 7 organizaciones en su conjunto se allegaron un total de ingresos por 113.3 millones de pesos. Las erogaciones ascienden a 111.8 millones. De las irregularidades detectadas, se nos proponen multas por 6.4 millones de pesos, pues para estas organizaciones las multas no pueden rebasar las 5.000 UMAS por conducta infractora. Uno de los hallazgos relevantes de la fiscalización es que se dieron aportaciones de recursos que no se apegaron a los principios de certeza y transparencia que rigen la materia, pues se constataron casos de aportantes sin capacidad económica para financiar las contribuciones que supuestamente realizaron de su pecunio, o bien, en el caso de aportaciones en especie, no se acreditó la relación comercial entre el aportante y el proveedor del servicio. O sea, no consta que el aportante que declara la organización en efecto hubiera pagado al proveedor por el bien o servicio y cuente con la factura, con el comprobante fiscal respectivo. Estas conductas que revisten simulación de aportaciones porque las realizan personas sin recursos económicos propios, porque no hay comprobación fiscal de las compras de los bienes y servicios que llegaron a las organizaciones que pretenden ser partidos, se consideran en los dictámenes de conformidad con la norma como aportaciones de personas no identificadas. El dinero cuyo origen que las organizaciones no lograron acreditar alcanza los 13.4 millones de pesos, el 11.8% del total. No se trató, eso sí, de una conducta uniforme. En Grupo Social Promotor por México significa 7 centavos por cada 100 pesos, en Encuentro Solidario 53 centavos de cada 100 pesos recibidos, Fundación Alternativa incurrió en esta falta en el 1.1% de sus recursos, Súmate a nosotros en el 2.5%, Libertad y Responsabilidad Democrática incurrió en recursos no debidamente identificados en el 8.18% de sus ingresos. En cambio, redes sociales progresistas sumó 22 pesos y medio
por cada 100 de origen no identificado, o sea, más de 1 de cada 5 pesos es de origen desconocido. Y Fuerza Social por México llegó al 25.6% de recursos provenientes de personas no identificadas. Así que más de la cuarta parte de los recursos que usó son irregulares. Recordemos, en la legislación electoral mexicana el dinero que fluye a la actividad política debe seguir el principio de máxima publicidad y están prohibidas las aportaciones anónimas o de origen no identificado. Todas las organizaciones que buscan ser partidos se financiaron exclusivamente con recursos privados y dichos recursos solo pueden provenir de personas físicas debidamente identificadas. Cuando ello no ocurre, en los hechos se está teniendo acceso a financiamiento privado opaco, de origen desconocido y por tanto ilegal. El dinero que se usa sin conocer bien a bien de dónde viene en la política es dinero prohibido. Esto es preocupante, pero insisto, es sobre todo ilegal, pues las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partidos políticos, que son entidades de interés público que recibirán recursos públicos, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. Nuestra legislación es clara al señalar que el dinero a la política no puede provenir de personas morales, sean estas empresas, sindicatos, asociaciones, tampoco es válido que venga recursos del extranjero y está vedado el financiamiento para iglesias y ministros de culto, por no hablar, claro está, de recursos provenientes de gobiernos, poderes o entes públicos, lo cual constituye incluso un delito. Además, es indispensable conocer la procedencia del dinero para evitar que actividades al margen o contra la ley acaben financiando a los actores políticos. En suma, los recursos que se dictaminan provenientes de personas no identificadas no pueden ser considerados como trigo limpio, como dinero limpio. Con frecuencia se cuestiona si el INE como autoridad fiscalizadora logra identificar todo el financiamiento irregular a la política. En este caso, el INE ha detectado y documentado ingresos que no se ajustan a la normatividad y cuando ello ocurre, la autoridad no debe desviar su mirada hacia otro lado, sino actuar. Por eso estoy de acuerdo con las sanciones que presentan los proyectos y termino diciendo que la magnitud de financiamiento de origen irregular en que incurrieron algunas organizaciones, en particular aquellas donde esta conducta es determinante en su capacidad de organización y de afiliación, debe ser un elemento a considerar cuando se decida por este Consejo si se otorga o no el registro como partido político en las próximas semanas. Muchas gracias.